Y bueno, en este caso a mí me gustó mucho porque si aquí ocurre la iniciación cristiana en el sentido del primero de los sacramentos, aparece, y lo vamos a ver claro, el fundamento teológico, el fundamento bíblico, que en este caso es la representación de San Juan Bautista con Cristo. Y lo que se ve ahí a sus pies, que podría ser un poquito azulito, es el río Jordán. Si ustedes revisan pinturas antiguas del bautizo de Cristo, incluso dentro del río Jordán hay como una persona hundida. Claro, azules y hundidos, pero casi, o también los cerros o montañas importantes aparecen con formas antropomórficas o formas humanas, pero bueno, casi siempre son los elementos que aparecen. Y por supuesto, y por así decirlo, formando parte del protagonismo, en este caso, de los elementos de arte sacro, es el Espíritu Santo, en forma de paloma, porque precisamente así se habla, que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora bien, eso de alguna manera ya lo conocemos. San Juan Bautista muchas veces se le representa como vestido con pieles, por eso es que está aquí como desgarrado, como ropas que no están completas, porque como él vivía en el desierto, a veces se asociaba que era así la vestimenta de los habitantes del desierto. Sin embargo, él era un rabí, era un maestro. Entonces, oficialmente su vestimenta debería ser un poco más semejante a la de los rabíes del templo. Pero bueno, la tradición iconográfica lo representa así. Es más, a veces le ponen ropa como de cordero, así como si fuera lana. Ajá, la salea, por ejemplo, si tuviera la salea aquí colgada de los animales, y eso es muy común en su representación iconográfica. Pero bueno, ahora bien, algo que me gustó mucho de este bautisterio es que aparece arriba Dios Padre. Esta figura, que es Dios Padre, en el arte se le conoce como Eterno Padre. No cambia mucho, pero bueno, se le conoce como Eterno Padre. Y en este caso es un anciano. A la primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre, para diferenciarlo del Hijo, muchas veces se le pinta o se le representa como un anciano, porque es Padre y si el Hijo pues, no pueden tener la misma edad, aunque en muchas representaciones de la Trinidad, incluso el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, tienen la misma cara. Y le parece ser que hasta la misma edad. Sin embargo, aquí se le representa así por un tema muy importante. Dios es omnisapiente y omnipotente. Entonces, por eso domina desde arriba la escena, por su omnipotencia, pero además por su sabiduría. Un modo de representarlo en la iconografía, la sabiduría es con una barba, porque la barba hace ver como la persona adulta, mayor, grande, que tiene mayor experiencia por los años, mayor sabiduría, y obviamente las canas, el cabello blanco, hablan de eso. Por eso es que es Dios con esas características, Dios Padre. Y bueno, finalmente, eso como en esta sección, obviamente está rodeado de, a ver, ¿qué son? ¿Angelitos o qué son? Querubines. Normalmente los vamos a identificar porque casi siempre es la cara más unas alas pequeñas. Y una cosa interesante, los querubines a veces se les representa muy sonrojados, muy rojos de la cara. ¿Por qué? Porque como están más cerca de la gracia de Dios, Dios los enciende, con su calor, por así decirlo, y por eso están como sonrojados, como acalorados, si lo quieren ver así. Ahora bien, aquí vemos un cuadro, y es bien interesante porque es un bautismo, lo podemos ver acá, a lo mejor algunos todavía no se aprecia bien, y si se dan cuenta, la decoración que está allá atrás es neoclásica, es como un templo. Eso ocurre mucho en el neoclásico. La decoración parece un templo. Ahí está la pila bautismal con su basa y su copa. Y obviamente pues tiene todo el sentido que aparezca en esta sección porque es, en este caso, el obispo que está bautizando. Y por supuesto está rodeada atrás de personajes pues, que parecen jesuitas. Y tiene mucho sentido pues porque pues fue un colegio jesuita y estará incluso la parroquia pues fue en un momento la capilla de los jesuitas hasta que se construyera el San Francisco Javier. La importancia del sincretismo todavía mucho antes del cristianismo. ¿Qué relación tiene ahí, por ejemplo, Sol Invicto, Asherá en ambas columnas?
Uh-huh. Y en esas columnas que estamos ahí en su capitel, yo el simbolismo interpreta lo que ves y Uh-huh. quieres saber. Yo observo lo que son los mochuelos de Minerva, Uh-huh. de Atenea, Uh-huh. y ahorita que entremos al templo van a ser más evidentes esos humos que observas, Sí. guardan todas las columnas Sí. sagradas al ingresar a un templo, y siempre el fuego coronando, que quizá vaya más allá del cristianismo, quizás simbolice esa purificación al entrar a un templo sagrado o un área sagrada. Sí. Me gustaría hablar sobre el sol invicto, sobre los mochuelos de Minerva y por qué el fuego que purifica la entrada a un centro importante. Hay, por ejemplo, muchísimas gracias, muy buena participación. Sol Invictus era una deidad que es que en Roma era una ciudad muy cosmopolita y de repente encontraban templos a Isis, una deidad egipcia, de repente encontraban templos a Minerva, que era Atena para los griegos, o por ejemplo, pues para muchos dioses, Cernunos, por ejemplo, o incluso otras deidades, en este caso Sol Invictus, que se asocia precisamente con esta idea del sol como dios, en este caso más para los romanos, y por supuesto también había ya casas, porque no se les hablaba iglesias, esa asamblea, reunión, más bien eran casas, y eran casas cristianas. Entonces Roma era un lugar cosmopolita donde había muchos, y justamente era lo que conocía la gente. Y entonces muchas veces los primeros pastores, los primeros obispos, lo que hacían es, bueno, si la gente ubica esto con la divinidad o con Dios, ya sea para huir de las persecuciones o ya sea para resignificar, es que utilizaban otros ejemplos anteriores, incluso de otras religiones, de otras deidades, para cristianizar y para evangelizar o catequizar en este caso, eran elementos pedagógicos. Por ejemplo, no se sabe bien exactamente qué fecha nació Cristo. Sin embargo, cuando se utiliza el 25 de diciembre, precisamente por la idea de que el sol está en su máximo esplendor, etc. Esta idea de que Dios está en ese momento en contacto con ya la humanidad, por así decirlo, en su mayor contacto, ¿no? A lo largo de la historia hasta ese momento. Entonces, en este caso, era la utilización de algunos simbolismos. Es más, a Cristo muchas veces se le presenta como el buen pastor en los primeros ejemplos del arte cristiano y aparece como un joven sin barba y cargando un cordero. Sin embargo, esa era la representación de un dios griego muy antiguo. Y los romanos podían ver tanto al dios antiguo, pero decían, no, es que ya no es él, es Cristo, que va por la oveja perdida, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera, empezaron estas narrativas, estos discursos, a pasar de lo que ellos consideraban lo pagano, a cristianizar el mensaje, porque era lo que la gente ubicaba y conocía. Claro que, por supuesto, después se fue depurando y fue cambiando. Ahora bien, en el arte hay diferentes estilos. En este caso, podemos encontrar en el neoclásico, la utilización de este tipo de columnas muy propias del arte griego, por ejemplo. Y esto que serían los mochuelos de Minerva, etcétera, porque es un ave. Minerva tenía un ave que no era un búho, era una lechuza. Y con esto, de hecho en realidad es eso, pero lo podemos asemejar con una lechuza para que se ubique un poquito más. Minerva era diosa de la sabiduría, ¿por qué? Porque lanzaba su ave y el ave eran los ojos de Minerva y entonces podía ir viendo, incluso en la noche, porque esa ave podía ver en la noche, qué hacía cada quien. Y por eso sabía muchas cosas. Y un poco la decoración va por ahí. Sin embargo, ya en el arte cristiano y sobre todo en el Renacimiento y por supuesto más en el arte neoclásico, este tipo de columnas y este capitel, en concreto se utilizaba para hablar de elegancia y un poquito relacionarlo con temas con lo mariano, aunque no siempre se utilizaba para la Virgen. A veces para la Virgen se utilizaba más el estilo corintio, que ahorita allá dentro en la iglesia hay más estilo corintio. Pero por ejemplo, el estilo dórico se utilizaba a veces para lo masculino, Cristo o los santos. Lo jónico a veces para la Virgen y lo corintio para los dos, pero mucho más para la Virgen.
Esa distinción entre los diferentes órdenes griegos de decoración ya después dio igual, prácticamente ya después ponían corintio en todos lados o jónico en todos lados, pero principalmente se utilizaba para temas de elegancia, porque precisamente es un capitel muy muy simple. Y bueno, vamos a continuar con el recorrido. Si quiero, adelante. Bueno, perdón, si me permite, Ernesto Reyes, servidor, cronista Un gusto. municipal. Muchas gracias por todo lo que se está compartiendo y nada más para aumentar lo que usted compartió hablando de los primeros evangelizadores que llegan en 1525, en un principio, a manera de dibujito, les enseñan el nacimiento de Jesús, la religión católica. Como los nuestros no hablan de la misma lengua y las anatomías, obviamente para ellos les es muy fácil aprender, ya que ellos tenían el conocimiento de lo que conocemos como códices. ¿Sí? Ya después montan una ermita de visita, como usted dijo, una capilla abierta, pero más bien era una ermita, para 1547, vienen de vez en cuando y una vez al año bautizar a los niños, que era más fácil evangelizar. Y esto, lo que yo tengo documentado, más o menos a partir ya todo, a partir de 1560, que se empieza la construcción y demás, de tanto la casa rural como los ambientes como el ministerio. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. De hecho, se les hablaba de doctrinas y pueblos de visita. Eso ocurría en muchos sitios. La doctrina era donde residían los padres, los sacerdotes o los frailes y se podían mover a las visitas. Y las visitas eran capillas, capellanías, etcétera, que estaban ya en las diferentes comunidades. Y a veces justamente se visitaba en su fiesta patronal, solamente ese día había misa. Si querían misa, por ejemplo, tenían que ir a la cabecera o a la doctrina. ¿Okay? Y bien, bueno, aquí vemos un cuadro. Si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con algo que se asemeja a un bautizo. Sin embargo, a mí lo que me gusta es lo siguiente, que de alguna manera está conviviendo el Antiguo Testamento en esta área y aquí el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí lo que vemos es un sumo sacerdote, lo ubicamos, un sumo sacerdote judío, por este tocado que tiene en la parte superior. Y en este caso, pues también se habla algo así como un bautizo. Pero a mí el cuadro, el que yo quiero que le presten muchísima atención, es el de allá. De hecho, lo platicaba con el padre Manuel en su momento. ¿Qué escena bíblica es? Sí, incluso me parece que fue una de las lecturas del Pascua. Del sábado de Pascua. ¿Por qué? Y esto tiene que ver un poquito con lo que mencionaban también, me preguntaban del fuego, porque el fuego renueva, pero también el agua. Y en este caso es el paso, ya saben, del pueblo judío por el mar, ¿cuál? El Mar Rojo, efectivamente, y que los van persiguiendo el ejército romano. Cuando los intentan alcanzar, pues ya saben la idea de que las columnas o los muros de agua se ciñen sobre el ejército y mueren todos ahogados. Eso dice el relato bíblico, y es lo que aquí vemos, que viene como una ola que ya viene arrastrando, pero viene a terminar el ejército, por así decirlo, a sucumbir el ejército. Y por allá dice Mare Rubri, no recuerdo, Rubri, algo así, que es Mar Rojo. ¿Okay? Y precisamente aquí vemos una figura. ¿Quién es quien quien saca de Egipto al pueblo? Moisés. Y a Moisés históricamente se le representa como un hombre de edad mediana. Sin embargo, curiosamente, por alguna traducción se le habla o se le representa como con cuernitos. Y aquí lo que vemos es Moisés guiando al pueblo. Si se dan cuenta, ahí está todo el pueblo, y tiene como si tuviera unos cuernitos. Ese es Moisés guiando al pueblo. Claro que obviamente, seguramente, el resto del mural pues pintaba, no sé, parte de Egipto o, por ejemplo, la tierra prometida, no lo sé que hubiera, dependiendo de la perspectiva. Pero de igual manera, el agua salva. El agua deja atrás el mal, en este caso, en el caso del bautizo, el pecado original, pero también, en este caso, el mal que acechaba al pueblo de Dios, porque recuerden que también el nuevo pueblo de Dios es la comunidad de los bautizados en la teología católica, y en ese sentido, pues, tiene todo el sentido que
que aparezcan estas escenas que nos hablan de un pasado del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento, por así decirlo, una culminación del relato, algo muy similar a lo que vamos a ver allá en el área del presbiterio. ¿Qué se imaginan que es el Evangelio de Juan y por qué un águila? Ajá. Ajá. Se eleva. Se acerca más al sol, el sol es Dios, etc. Claro, porque entonces el águila va a representar la elevación. Y es que el Evangelio de San Juan es el que le llaman el Evangelio más teológico, el que a veces es más difícil de comprender porque es como un Evangelio de tercer nivel. Quizá Mateo a veces habla que es como muy introductorio, Lucas y Marcos como intermedios, y el de San Juan puede ser un poco más difícil. De hecho, los 3 ciclos litúrgicos son Mateo, Lucas y Juan, pero solamente para ciertas celebraciones, incluyendo Semana Santa, es cuando se hace énfasis en el de San Juan, porque es más complejo. Quizá. Incluso la misma introducción al Evangelio de San Juan, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, nada fue creado sin Él, y por Él todo fue hecho, etcétera, etcétera. Ya desde el inicio es una profesión muy teológica. Y esto les acabo de leer los primeros 2-3 versículos del Evangelio. Y por eso se le asocia con el águila, con algo más elevado. ¿Okay? Y entonces así podemos ir avanzando. Una composición que se le llama Compasio Patris, o la compasión del Padre. Es la Santísima Trinidad, pero de una manera muy particular. Es Dios Padre quien se encuentra atrás y sostiene en su regazo a Cristo, Cristo que ha muerto. Es decir, el Padre recibe a su Hijo, y así como había una representación femenina de la piedad en la cual a la Virgen María, después del descenso, se le representa nuevamente sentada y con el cuerpo de su Hijo sobre su regazo, sobre sus piernas, así también hubo esta tendencia al final de la Edad Media de representar a Cristo, pero con su Padre. Y el Padre a veces se le pone un rostro serio, compungido, porque pues estar también viendo a su Hijo muerto, es Dios Padre y Dios Hijo. Es una variante, por así decirlo, masculina, pero de la piedad. Y a veces también aparece el Espíritu Santo sobre el pecho de Dios Padre o un poco superior. La composición o en iconografía se le llama Compasio Patris, que en latín quiere decir compasión del Padre. Pero, si se dan cuenta, es un tema trinitario. Y es que este retablo es muy trinitario. ¿Cómo lo podemos ver? Porque arriba incluso también está el símbolo de Oculus Dei, o el ojo de Dios. En realidad, principalmente es el triángulo, porque el triángulo representa a la Trinidad en sus 3 personas. Son una misma persona, de la misma naturaleza, perdón, es un mismo Dios, de la misma naturaleza, pero son 3 personas distintas. Así como el triángulo es una misma figura, pero tiene 3 lados. Se compone de lo mismo, pero son diferentes cada una de las caras. La de arriba, la de abajo, la diagonal y la de abajo, por así decirlo. Y ya el ojo es un agregado, pero también habla de la visión de Dios, que es una visión total. Ahora bien, acá hay 2 cuadros. El primero de ellos, ojalá se lo aprecien, son 3 niños. Es una alegoría de la Trinidad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque son 3 niños, 3 infantes, y hay un río. Y ahí, por ejemplo, vemos que está un sol, 2 niños sostienen un espejo, y ese espejo se está reflejando tanto del sol como del espejo mismo, se refleja un sol en el agua. Y ahí viene una inscripción que dice Hic tres unum sunt, que es una frase de San Agustín en uno de sus libros que habla de la Trinidad, y dice, aquí, es la segunda carta de San Juan, que dice estos 3 son uno, eso dice en latín. Claro que San Juan se refería al agua, al espíritu y al fuego. Sin embargo, esa frase se ha asociado mucho también con la Trinidad. Entonces, incluso los 3 soles están haciendo un triángulo entre sí, diciendo que es la misma luz, pero es uno solo. Ahora bien, aquí vemos una escena bíblica, que es en el Génesis. Abraham, ya saben, Abraham, esta historia con Sara, mejor. Sí, ya. Muchísimas gracias. A ver. Bueno. Sí, creo que falta ahí algo.
Bien, aquí es otro cuadro que se le conoce a esta composición como la visitación de Abraham. Precisamente en el Génesis, Abraham vive con Sara, su esposa, muy avanzados de edad, y en algún momento reciben una visita de 3 personajes, 3 jóvenes. Y normalmente se le ha representado en el arte a este pasaje bíblico como 3 personas. Y digo personas porque a veces se les representa como jóvenes masculinos, o en este caso que tienen un poco más rasgos como femeninos, pero serían jóvenes en general. Y son bellos. La belleza se asocia en muchos ejemplos del arte con la juventud. Por eso es que se les representa como jóvenes, o en este caso mujeres, quizá bellas. En el fondo serían personajes andróginos. No tienen como una sexualidad o un género. ¿Y qué pasa? Abraham se arrodilla frente a los 3 personajes y dice Domine. En latín quiere decir Señor. Él reconoce que estaba recibiendo la visita de Dios en sus 3 personas. Y aquí sí es una frase de San Agustín de uno de sus libros que aparece abajo, que dice 3 vidit et unum adorabit, que dice vio a 3 y adoró a 1. En este caso, insisto, remarca mucho, muchas gracias, que este espacio está dedicado a la Trinidad, ¿ok? Y lo podemos ver así representado en múltiples simbolismos. El Cantar de los Cantares, donde se habla precisamente que las flores tienen que ver con el tema de reverdecer, de regenerarse. Obviamente, pues la tierra mexicana se entendía como que se regeneraba con la llegada de la iglesia. Y aquí vemos una representación de México, curiosamente, o de la iglesia mexicana, o de México en general. Vemos por allá como un lago y una ciudad, una palmera, que como la tropicalización de acá, y un personaje que es una mujer vestida como a la manera indígena del siglo XIX. Esto se le llama anacronismo en pintura. Tiene un carcaj, es decir, tiene unas flechas por ahí abajo, está sentada, y arriba, en la filacteria, dice misericordiam autem meam not dispergam ab eo. Y dice, pero, autem es pero en latín, pero mi misericordia no se le quitó, no se le quitó a él. Esta es una parte del Salmo 88. Sin embargo, siempre se entiende que esta frase se utiliza para decir, Dios fue justo, o sea, Dios castigó probablemente algo, pero jamás le quitó su misericordia. En este caso se entiende que los indígenas pues fueron llevados a la fe por múltiples métodos, algunos se pueden discutir, pero muchas veces se entiende que a veces fue dolorosos en algún sentido, tumbar a sus dioses, quemar códices, etcétera, para ceder paso a la evangelización. Sin embargo, pese a ese episodio crudo, se puede entender que Dios nunca le quitó la misericordia a esta tierra. Es más, tan es así que según este juego de imágenes, manda a su propia madre, Cristo. Aparece en esta tierra misma. Por eso es que tiene sentido que estas pinturas aparezcan si aquí está el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces, obviamente también la mirada nos dirige aquí al sagrario, pero nos lleva a, sé que antes había un Cristo, arriba en este caso encontramos un Sagrado Corazón, y por supuesto casi siempre coronando los baldaquinos o está Dios Padre, o hay un crucifijo, o está San Miguel Arcángel, o en este caso el patrono de la parroquia, que es San Pedro Apóstol, con su iconografía tradicional, como un hombre adulto sosteniendo las llaves. ¿Qué significan las llaves que sostiene San Pedro? Del cielo y de la tierra, ¿pero para qué sirven? Para abrir las puertas. Es un símbolo también de poder. ¿Qué es lo que le dice Cristo a Simón, a Kefas? Lo que ates en esta tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado en el cielo. Lo que ates en esta tierra, muchísimas gracias, quedará atado en el cielo y viceversa. Es decir, es una llave que permite como transitar de aquí para allá. Abre esas puertas de alguna manera, pero es un símbolo de poder. ¿Quién tiene, por ejemplo, el ama de llaves? Es quien tiene el poder, ¿no?, para abrir las puertas. En este caso, Pedro tiene como mayordomo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un símbolo también de poder, solo que de un poder, pues obviamente, más espiritual.